se acabó de compartir, se acabó de leer, para que Él nos ayude a cada uno de nosotros y podamos entender y podamos vivir su palabra. Así que oremos. Señor y Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre de la Gloria, estamos, Señor, necesitados de tu gracia para poder entender los tesoros celestiales. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a apreciar, valorar y vivir conforme a lo que nos dice tu palabra. Solamente en tu poder somos más que vencedores. Solamente por tu gracia nosotros podemos avanzar. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad de ti y nuestra debilidad en distraernos. Necesitamos, Señor, de tu gracia, para que esa gracia, Señor, nos permita, bajo la iluminación de tu Santo Espíritu, ver la palabra como ese tesoro que realmente es. Y, Señor, ayúdame, Señor, también en mis debilidades a poder compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Junto con el pastor Alex hemos propuesto para que la iglesia pueda recibir 2 sermones que tienen que ver con nuestra vida cristiana en el mes y 2 sermones continuando con el libro de Hechos. Así que vamos a continuar, sí, con el libro de Hechos. Pero los 2 primeros domingos generalmente del mes vamos a estar hablando de la vida cristiana, de cómo es que la Escritura describe la vida cristiana. Y vale la pena poder reflexionar en la pregunta que plantea el tema del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. La pregunta es, ¿estás avanzando en la carrera de la fe? Esa es la pregunta. ¿Estás avanzando en la carrera de la fe? ¿Estás llevando fruto? Miremos que la vida cristiana es descrita en la palabra de Dios como una carrera. Así nos la describe la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser esa carrera? Bueno, es una carrera de perseverancia. Es una carrera con obstáculos y situaciones que a veces ninguno de nosotros esperamos. La meta de esta carrera de la fe es estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Participar de esta carrera debe ser para cada uno de nosotros motivo de esperanza y motivo de gozo, porque siempre nos va a traer a mente a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay situaciones que debemos considerar respecto a esta carrera. Y la primera es seguir generando más preguntas. Vamos a tener muchas preguntas en estos minutos. ¿Estás participando de la carrera? Esa es otra pregunta. ¿Estás participando de la carrera? Así que, ¿por qué esta pregunta de si estás participando en la carrera? Ya que muchos dicen estar en la verdad, pero no viven la verdad. Muchos dicen
pertenecer al reino de los cielos, pero no obedecen al Señor de los cielos. Ahí está algo muy importante que nos ayuda a ir mirando para resolver esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta de este momento? ¿Estás participando de esa carrera? Y hemos entregado allí algún elemento para que tú puedas pensar si estás participando o no de la carrera. Diciendo de que muchos dicen que están en la verdad, pero no viven la verdad. Y lo otro es que no obedecen al Señor de la verdad o al Señor de los cielos. ¿Sí ves? Ahora, como nos planteábamos al principio, el título de este mensaje es ¿estás avanzando en la carrera de la fe? Pues también demos algunos argumentos para aquellos que de pronto interiormente dicen, sí estoy. Bueno, entonces la pregunta es, ¿estás dando fruto? Ya que muchos que aparentemente están en la carrera no la viven con esperanza y más bien la viven con fatalismo. Ahora, de pronto alguno pudiera preguntar ¿qué es fatalismo? El fatalismo es ver que solo los hombres de la Biblia pudieron tener un estándar de santidad y nosotros no, porque no es para esta época. Entonces, esas personas no viven con gozo, no viven con esperanza la carrera de la fe, a pesar de que ahí van aparentemente en la carrera. Precisamente este pasaje de las Escrituras, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos van a dar herramientas para poder responder las preguntas que hemos hecho. ¿Sí? Hemos dejado 2 preguntas ya. Si tú vas con el hilo conductor, ¿estás creciendo en la carrera? Y la otra es si estás realmente en la carrera. ¿Sí ves? Para poder resolver esas preguntas, tenemos que ir al pasaje de las Escrituras y vernos por medio de ese hermoso espejo que es la palabra de Dios. Si nosotros lo hacemos con diligencia, tenlo por seguro que vas a tener al final una respuesta. Tenlo por seguro. Así que, antes de ingresar de lleno al pasaje y saber si estamos participando de la carrera y si estamos avanzando hacia la meta, pues permíteme decir que esta carta del apóstol Pedro la escribió con el propósito de traer aliento a los creyentes dispersados por la persecución en la época. Ese es el objetivo de esta carta del apóstol Pedro, traer aliento a quienes, a los creyentes que estaban pasando por persecución. Cuando tú ingresas al capítulo 1, al versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Allí habían cristianos dispersados, perseguidos, pero también se le expresa a este tipo de cristianos que su fe va a ser probada y que deben vivir una vida en agradecimiento al Señor en santidad. Ahí tenemos como los elementos principales de toda esta carta. Ánimo por la persecución, la fe va a ser probada y una vida en agradecimiento al Señor, ¿cómo? En santidad. Bueno, ahora, para empezar a desarrollar las preguntas y antes de ingresar a nuestro primer punto, tenemos que mirar un poco el contexto. Así el contexto nos va a dar herramientas para el desarrollo de los 3 versículos que tenemos del capítulo 2. Y así ir poco a poco desarrollando las 2 preguntas que hemos planteado, poco a poco. Y lo vamos a tomar el contexto del versículo 22.
del capítulo 1. Es decir, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Ahí tenemos el contexto y así vamos a tener un mejor panorama y vamos a poder desarrollar las preguntas viéndonos en el espejo de la palabra de Dios. Dice así esos versículos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es que el contexto de este pasaje nos entrega elementos muy importantes para entender los siguientes versículos y así avanzar en las respuestas a nuestra pregunta. Y estos versículos que hemos visto también tienen preguntas. ¿Por qué? Porque es muy importante para cada uno de nosotros que sigamos el hilo conductor. Y entonces, esa pregunta es de la que hemos planteado. ¿Cómo sabemos que estamos en la carrera? Ahora ya no lo vamos a hacer subjetivamente. ¿Sí? Miren, esto es muy importante. Se plantean dos preguntas. Posiblemente tu corazón ya respondió algo. ¿Ok? Pero ahora ya no va a ser subjetivamente, sino va a ser a la luz de la palabra, que realmente va a traer un diagnóstico como debe ser. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en la carrera de Cristo? Y tú miras el pasaje, el contexto, y vas a tener la respuesta. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo sabemos que estamos en la carrera? Según el versículo del contexto. Mira, tú ya tienes la respuesta: por la obediencia a su palabra. Y eso se aplica en el amor los unos a los otros con un corazón puro. Ahí está la respuesta. Vamos despacio. ¿Cómo sabemos tú y yo que estamos en la carrera? Bueno, el versículo nos dice: por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y eso cómo se va a reflejar la obediencia? En el amor que debemos tenernos los unos a los otros. Y especifica muy bien el apóstol Pedro que es un amor no fingido, no fingido. Pero generemos otra pregunta. ¿Cómo logramos nosotros obedecer la palabra y caminar en el verdadero amor? ¿Cómo logramos nosotros obedecer la palabra y caminar en el verdadero amor? ¿Cómo? Porque ya se nos ha dicho que para estar en la carrera, si estamos en la carrera, es que estamos obedeciendo la palabra. Y tenemos un corazón sincero amándonos los unos a los otros. Y uno dice, pero ¿cómo es que se logra eso? Bueno, sigamos allí y también se nos va a dar la respuesta. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es porque Dios ha extendido misericordia y hemos nacido de nuevo. ¿Cómo logramos obedecer la palabra? Porque Dios nos ha permitido nacer de nuevo, porque Él ha extendido misericordia, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por el pecador.
Despacio, todo vamos para que se resuelvan nuestras dudas. Tú obedeces la palabra, gloria a Dios, pero es gracias al Señor, que tuvo misericordia de ti y de mí. Tú estás amando con ese amor no fingido, gloria a Dios. Pero es que Dios ha hecho una obra de misericordia. No es porque tú tengas la capacidad, no, sino como lo dice el pasaje, siendo renacido no de simiente corruptible, no, sino de una incorruptible. Ahora, otra pregunta le podemos hacer ahí el texto. Es, ¿cuál es el medio que tenemos para nacer de nuevo? ¿Cuál es el medio para nacer de nuevo? Tú te vas a dar cuenta, el texto te da la respuesta. ¿Y qué te va a decir? ¿Cuál es? La palabra. ¿Cierto? La palabra. Tú estás viendo ahí los textos. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mira qué interesante, antes de ir de lleno a nuestro texto, todavía no hemos llegado a nuestro texto, pero se necesita este contexto para poder entender si realmente estamos en la carrera o no. El texto nos está diciendo aquellos que obedecen la palabra. ¿Y cómo se ve que están obedeciendo la palabra? Pues están vivos con el amor de Dios. Pero no fue que ellos hicieron algo. No fue que ellos dijeron, ay, sí, yo sí amo a mi prójimo. No, fue que Dios tuvo misericordia. Y esas personas fue que escucharon la palabra de Dios, escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si obedecemos la palabra y manifestamos el amor, fue porque Dios tuvo misericordia y nos permitió entender el evangelio escuchando la palabra de Dios. Esto nos ayuda a abrir un poco el panorama y así vamos ajustando nuestra respuesta. Y así entrar en nuestro pasaje ahora sí. Ahora sí podríamos entrar a nuestro pasaje y dar nuestro primer punto. ¿Cuál es nuestro primer punto? Los obstáculos de la carrera. Los obstáculos de la carrera. Ahora sí nos vamos a meter en el texto que tenemos, que hemos leído. Obstáculos de la carrera. Desen en cuenta que era muy importante el contexto para que así podamos dar respuesta a la pregunta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El pasaje de la Reina Valera comienza con la palabra desechar, desechar, que en su lenguaje original hace referencia a despojarse o quitarse. Despojarse o quitarse en su lenguaje original. ¿Qué quiere decir ello? El Hijo de Dios debe vestirse con el ropaje de Cristo y debe despojarse de su vestimenta antigua, que está viciada con los males que describe el apóstol Pedro allí, es decir, con ese número de pecados que allí aparecen. Entonces, cuando Pedro está diciendo desechando, lo que nos quiere decir es que debemos vestirnos con el ropaje de Cristo. Y ese otro ropaje que está viciado por esos pecados, que no son una lista exhaustiva, pero que son un referente como estorbos para manifestar el amor.
si tú te das cuenta, esos pecados son estorbos, obstáculos para manifestar el amor a nuestros hermanos. Debemos entonces ¿qué? Desecharlos y más bien ponernos el ropaje de Cristo. Y vamos a mirar, no con gran detenimiento esos pecados, pero sí vamos a describirlos y a explicar un poco precisamente de qué se tratan esos pecados. Recuerda que este primer punto es los obstáculos de la carrera. Bueno, entonces aparece allí en el listado toda malicia. ¿A qué hace referencia la malicia? Pues a mala voluntad. Es el deseo de causar dolor, daño o agravio a nuestro prójimo. Es ese deseo de causar dolor o daño o agravio a nuestro prójimo. Si permitimos que este mal se exprese en nuestras relaciones con los demás, el amor al prójimo no se hace visible. Porque nosotros estamos pensando en causarle molestia, dolor a ese prójimo. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia allí a toda malicia. Sigue allí el listado con todo engaño. La palabra todo engaño hace alusión a cierto número de acciones, como cuáles: falsedad, astucia, seducción, difamación y traición. Mira todo lo que engloba la palabra engaño. Y lo vamos a mirar con un pasaje bíblico, así lo podemos entender mucho más. Entonces es falsedad, astucia, seducción, difamación y traición. ¿Dónde estamos viendo eso? Hace poquito lo referenciábamos, pero volvámoslo a recordar. Hechos, capítulo 13, versículo 10. A propósito, que estamos todavía en Hechos, en nuestra serie expositiva, ¿no? Miremos un momentico, Hechos 13, 10. ¿A quién se están refiriendo allí? Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Bueno, aquí está este mago que nosotros pudimos ver, ¿no? Cuyo nombre Elimás. Y mira que se le está diciendo que está lleno de todo engaño y de toda maldad. Describe que es hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Por eso los hijos de Dios se deben despojar de esa vestimenta sucia para realmente tener la vestimenta de Cristo. Porque en ese engaño se condensa todo lo que hablamos anteriormente y lo vemos en este ejemplo de Hechos, capítulo 13, versículo 10. Por ejemplo, este mago se estaba haciendo pasar para ganar réditos propios y mantener la atención del procónsul. O sea, era un falso, pero también era astuto, porque aún se nos dice de la astucia de los hijos de las tinieblas. Pero además era un difamador y un traidor. Este mago era judío, ¿sí recuerdan el pasaje que vimos? Era judío, conocía la ley de Dios, pero realmente no tenía temor de Dios. Pero quería aparecerse como un grande, llamando la atención de los demás y que en este caso mantuviera su reputación. Pero realmente era ¿qué? Un falso. A eso se está refiriendo entonces, volviendo a Pedro, cuando nos está diciendo todo engaño, todo engaño. Aparecen allí otras palabras. Sigamos otra vez con Pedro. Ya vimos la primera, malicia, hemos visto todo engaño. Ahora, hipocresía y envidias. Vamos a juntar las dos. Hipocresía y envidias. Estas dos palabras
aparecen en plural en el griego original. Aparecen allí en plural en el griego original. Para hablar del hipócrita, el hipócrita es la persona que finge ser lo que no es. Finge ser lo que no es. Es decir, una persona de doble corazón y con lengua mentirosa. Una persona de doble corazón y con lengua mentirosa. Hay un buen relato que nosotros vemos en Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 8, para poder ver al hipócrita. Así que miremoslo un momento. Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 8, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, una persona que está diciendo algunas cosas, pero que está pensando otras. Le puede decir a una persona: es que tú eres especial. ¿Cómo eres tan atento conmigo? Pero por dentro está diciendo: eso no es así, eso no es cierto. ¿Sí? Es lo mismo que vemos en Mateo 15, 7, 8 con respecto a esas personas que decían: sí, Señor, yo te sigo, Señor, o sí, tú eres Señor, pero en el fondo decían: no, ese no es Señor, ese es un falso, Cristo es un falso, y cuando nos dé la oportunidad, lo vamos a apresar. Es que tú te das cuenta que muchos seguían a Jesús, pero muchos estaban buscando era la caída de nuestro Señor Jesucristo. Muchos estaban buscando era cómo generar un falso testimonio y así decir que eso era verdad. ¿Sí? Entonces, mira el hipócrita. El hipócrita es una persona de doble corazón con lengua mentirosa. Piensa algo, pero dice otra cosa para quedar bien, pero realmente su corazón es oscuro. Así que la hipocresía es algo muy complejo. Mira que en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo les dijo allí a los que estaban escuchando que debían amar a sus enemigos, y esos enemigos que aparentemente eran los fariseos estaban buscando era cómo apresarle. No manifestaban el amor al prójimo. Entonces eran ¿qué? Hipócritas. Y la envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que le pertenece a otra persona. La envidia frecuentemente lleva al rencor. Una vez más, la envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que le pertenece a otra persona. Y eso generalmente va a llevar al rencor. Y finalmente, dentro de todo ese bloque de pecados, vuelvo y digo, no es una lista exhaustiva, pero sí están representando lo que nos impide amar a nuestro prójimo, es decir, los obstáculos de esa carrera. ¿De cuál carrera? De la carrera de la fe. No olvidemos nuestras preguntas, ahí vamos poco a poco. Entonces finaliza con: y de todas las detracciones. Esa palabra detracciones tiene que ver es con calumnias. Pedro da a entender que la lengua es un instrumento presto y predispuesto a hablar a las espaldas de la gente. ¿Cierto? Eso es lo que está dando a entender allí el apóstol con respecto a todas las detracciones, la calumnia, hablar a espaldas de la gente. Eso no muestra la manifestación ni el amor al prójimo. Recordemos lo que nos dice un momento Santiago 4:11. Santiago 4:11. Dice la Escritura: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Si logramos entender un poco, si realmente nosotros nos ponemos en ese papel y no nos estamos mirando a nosotros mismos, nos estamos poniendo en el papel de juez. Debemos mirarnos primero a nosotros mismos, pero además, antes de ello, la palabra en Santiago es muy clara y dice, no murmuréis los unos de los otros. No lo hagamos. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Los obstáculos de esta carrera, de la carrera de la fe. Y uno ve esos obstáculos que se le presentan al creyente y debe ponerles mucha atención. Pero entonces, ¿qué se debe hacer para combatir ese virus que quiere recorrer nuestro cuerpo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, el siguiente versículo nos da también una respuesta frente a todas esas situaciones, esos obstáculos que vas en la carrera y se te presentan. Pasemos ahora al versículo 2. Y tiene el siguiente enunciado: el entrenamiento diario de la carrera en Cristo. El entrenamiento diario de la carrera en Cristo. ¿Recuerda? El obstáculo, ahora miremos el entrenamiento. Dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Allí, ese versículo 2 comienza con la palabra desead. Esa palabra en su lenguaje original está haciendo referencia a anhelar, a amar. Y uno dice, bueno, anhelar y amar ¿qué? Pues la palabra de Dios. A anhelar la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios. Ahora, uno podría pensar, ¿será que este pasaje le está diciendo o le está hablando a los cristianos que han acabado de nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque está hablando de niños recién nacidos y de leche espiritual. Uno podría decir, ¿no? ¿Será que este pasaje le está hablando a los que acabaron de nacer de nuevo? No, no le está hablando a los que acabaron de nacer de nuevo, aunque sí, porque le está hablando es a todos. Al que nació ayer de nuevo, por decirlo así, o al que lleva 80 años en el evangelio, lo mismo. Lo mismo. Pedro, en este caso, está hablando de la necesidad que tiene el cristiano. No solamente el bebecito, el que nació hace poquito, sino la necesidad que tiene todo cristiano para avanzar en su carrera de la fe. Es decir, para todos. Para todos. Recordemos que Pedro le está hablando a aquellos que están padeciendo persecución, pero que son hijos de Dios y que los está alentando en medio de las pruebas y en medio de los obstáculos que se le presentan. Entonces, así podemos manifestar que se está refiriendo a todos los creyentes, todos los cristianos. ¿Qué deben hacer todos los creyentes? El recién nacido, el que ya lleva un tiempo, el que está a punto de finalizar la carrera, ¿qué debe hacer? Amar, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué debe hacer? Desear la palabra de Dios y ser entrenado diariamente en la palabra de Dios. Eso es lo que debe anhelar un creyente, ya sea nuevo o ya sea antiguo. Debe anhelar la palabra de Dios. Debe ser entrenado porque ya se dio cuenta que hay obstáculos, que hay dificultades, que hay problemas. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo describe Pedro que se debe desear? Nos dice que se debe desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa con el recién nacido? ¿Qué es lo único que quiere? Quiere la leche de la mamita. Los bebés solo se calman con la leche.
Los bebés solo quieren leche y leche. No quieren un oso de peluche, no quieren sonajeros. Ellos solo se calman con la leche y si no, seguirán llorando. Solo leche es lo que quieren los bebés. No quieren nada más. ¿Un sonajero? ¿Un osito de peluche? No, no quieren eso. Lo único para calmarlos, para que dejen de llorar es leche, leche, leche. Así se van a calmar. Así nosotros, los creyentes, debemos desear la palabra de Dios. Y vamos a tomar unos pasajes que hablan del amor a la palabra. Porque el Salmo 119 es un salmo que habla del amor a la palabra. El salmista está enamorado con la palabra. Vamos a tomar algunos versículos que nos referencian ello. Cómo el salmista ama la palabra. Porque ese es un poema de amor a la palabra. Y de hecho el Salmo 119 es el salmo más largo con, por supuesto, el capítulo más largo de las Escrituras. Entonces miremos unos versículos para saber cómo el salmista deseaba la palabra de Dios. Salmo 119, 47. Salmo 119, 47. Dice allí el salmista: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El salmista estaba enamorado de la palabra. No veía problema en los mandatos de Dios. No. A veces muchas personas chocan porque no han estudiado bien la palabra. Porque en Latinoamérica hay muchas opciones. En Latinoamérica está lo que se vive, ¿no? Los jóvenes que están en el mundo cambian cada rato de novio, novia, y así son aparentemente muchos que dicen ser cristianos, cambian y cambian de iglesia, lo que mejor les convenga. Pero mira, aquí el salmista está diciendo, no hay problema con los mandatos de Dios, los cuales he amado, no hay problema. Salmo 119, 72. Mira lo que dice una vez más el salmista: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahora, sin duda el salmista es muy romántico, pero ¿qué diría hoy una persona hoy en día? No, eso es utopía. Qué hermosas palabras, como cuando el novio le está cortejando a la novia y le está diciendo, te voy a bajar las estrellas. Ah, qué hermoso, ¿no? Es lo mismo que podríamos decir ahí, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Pero imagínate al salmista ver la minita de oro y plata ahí y decir, no me interesa, no me interesa. Aquí tengo mi mejor tesoro. Esto es lo mejor que tengo. No me interesa eso. Vuelvo y reitero, ¿se acuerdan que al principio dijimos del fatalismo? ¿Se acuerdan? ¿Se anotaron ahí? ¿Qué es el fatalismo? Pensar que solamente los que estaban allí en la Biblia lograron esto y nosotros no podemos, no, nosotros no, es otra época. El salmista está enamorado de la palabra de Dios. Miremos otro pasaje. Salmo 119, 97. Mira lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista se rebosa en palabras para poder agradecer y aún exaltar ¿qué? La ley de Dios. ¿Cuánto la amo? Y volvemos otra vez a lo que mencionábamos anteriormente. Para unos es la carga, para otros decir, no, es que estamos ahora en la gracia, pero mira ahora lo que dice el salmista, una persona dice que ama la ley del Señor. Entonces uno dice, no, yo me voy donde ya no me hablen más de esto de la ley, yo quiero otra cosa. Pero recuerda que aquí estamos mirando
que esta leche tiene los anticuerpos necesarios para poder derribar los obstáculos que vimos en el versículo anterior. Esto es muy interesante porque es la palabra de Dios. Así que ahí están los anticuerpos que tú y yo necesitamos porque es para todo cristiano. Otro, tenemos todavía dos más del Salmo 19, es que es tan hermoso y que nos ayuda a ilustrar ese desead que dice el apóstol Pedro. Salmo 119, 131. ¿Qué dice ahora allí el salmista? Y si ves que es un lenguaje poético, amoroso, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Es romántico el salmista hacia las cosas de Dios. Deseaba los mandamientos y todo enfocado ¿a qué? A la palabra, a la ley de Dios. Todo, la palabra, más importante que ¿qué? Que plata y oro. Y ahora dice, mi boca abrí y suspiré. ¿Sí? Los que están recién casados y suspiran el uno por el otro. ¡Ay! Pero aquí hay un salmista enamorado de la palabra de Dios, suspirando por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque deseaba la palabra. Y un último del Salmo 119, versículo 162. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Es decir, en la palabra realmente está su descanso. No hay nada que se compare para el salmista como la palabra, porque sabe que es el antídoto que necesita para poder crecer. Y cuando se está expresando en el texto de la leche espiritual no adulterada, es decir, que no se viva la vida con engaños, diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Porque uno puede decir, yo sí amo a mi prójimo, pero manifiesta pensamientos, lo calumnia, lo maneja con hipocresía, le tiene envidia. Y entonces eso es decir, no, yo sí soy hijo de Dios, pero está haciendo otra cosa. Está que adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo no lo recuerda Santiago 1:22? Santiago 1:22 nos recuerda que muchas veces se está en la palabra, pero se vive otra cosa. Mira lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Claro, entonces, ¿qué pasa con la palabra? Se adultera. O sea, uno dice, yo puedo estar en la palabra, pero hago otra cosa. ¿Estoy realmente deseando la palabra más que plata y más que oro? Pues es como también Santiago nos lo dice, ¿no? Aquel como el que quiere ser amigo de Dios, y aquí está la minita de oro y plata y amigo del mundo. Entonces, y él dice, ay, pero esto es para disfrutar. Uy, pero Dios es importante. Ay, pero sin esto no podría hacer esto. Ay, pero Dios es importante. Oiga, ¿no sería mejor las dos cosas? ¿No sería mejor? Claro, pero la misma palabra nos dice, o eres amigo de Dios, o eres amigo del mundo. Así es la advertencia o es lo que la exhortación de Pedro, ¿no? Porque dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Con qué objetivo? No adulterarla, para que por ella crezcáis para salvación. Salvación. Así que realmente, si nosotros estamos entendiendo que la palabra es esos son esos anticuerpos que necesitamos, ¿vamos a qué? A desechar. Porque tenemos obstáculos, pero los vamos a qué? A desechar.
Y pasemos a nuestro último punto. La motivación de perseverar en la carrera. La motivación de perseverar en la carrera, que es nuestro último versículo. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, estas palabras de Pedro nos están recordando y nos remontan al Salmo 34:8. Salmo 34:8. Miremoslo para así poder mirar la motivación de perseverar en la carrera. Entonces mira lo que nos dice Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y ahí vamos a tener la motivación. Ahí está la motivación para poder perseverar en la carrera. Y lo he resumido como en esos unos 3 punticos adicionales. Entonces, ¿cuál es esa motivación de perseverar en la carrera según el texto que vemos? 1, la bondad de Dios que nos ha llamado por medio de su palabra. La bondad de Dios que nos ha llamado por medio de su palabra. Es que es solamente Dios quien pone el querer como el hacer. Tú puedes estar acá y estar pensando en otra cosa. ¿Ves? Así de claro es. Y tú y yo sabemos que es así. Cuando uno está sentado, uno tiene que luchar con muchas cosas. Cuando estoy recibiendo la palabra de Dios, está compartiendo, por ejemplo, el pastor Alex, y estoy ahí sentado, yo tengo que luchar con muchas cosas porque mi mente, ¡pum! ¿Sí ve? Y yo hay veces me pongo a pensar, ¿yo seré el único que lucho con esa situación? Por eso tenemos una motivación muy grande. Si estamos poniendo atención, es que Dios ha extendido misericordia, bondad, y nos está permitiendo entender su palabra. Ahora, otro elemento, el segundo. Todo tiene que ver con la bondad de Dios, todo. Pero le agregamos más cositas. Entonces, la bondad de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Porque es que yo empiezo a entender, básicamente, que gracias a Cristo, gracias a la obra de Cristo, mi vida es transformada. Ahora yo puedo ver mis pecados. Antes no los veía, antes no los aceptaba, antes no examinaba mi corazón, ahora sí, pero es gracias a que Cristo ha hecho una obra completa en mi vida o en nuestras vidas. Cristo, sin mancha, limpio, vino a morir por el pecador. ¿Qué pasó con Cristo? Mire esos pecados que estaban ahí. Toda malicia, la gente del mundo se lo aplicó a él. O bueno, en este caso los gobernantes y los judíos y los fariseos, por decirlo así. Pero hoy en día es lo mismo, porque muchos rechazan a Cristo. Engaño, también. Hipocresía, ya vimos que todos se lo aplicaron a Cristo. Ahora, nosotros estando en Cristo, ¿vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a hacer lo mismo? A él se lo aplicaron. ¿Y nosotros decimos que estamos en Cristo y hacemos lo mismo? Encontraríamos una gran contradicción. Por eso digo, la bondad de Dios a enviar a su Hijo Jesucristo, que nosotros entendamos esas verdades, es un alivio para nuestra alma. Y el tercero es la bondad de Dios, ¿sí es? Todo tiene que ver con la bondad de Dios, al permitirnos confiar en Él. Confiamos en Él. ¿Tenemos obstáculos en la carrera? Sí, ya nos hemos dado cuenta que sí. ¿Pero en quién confiamos? ¿En nosotros mismos? ¡Qué peligro! No,
confiamos en Él, en Él. Esa es la motivación para seguir en la carrera, porque es que se nos ha dicho que hay obstáculos, sí los hay. Y ya vimos que esos obstáculos están relacionados con el amar al prójimo. Pero también ya vemos que Dios en su sabiduría envió el antídoto. Somos cristianos, sí, ya Cristo nos ha salvado, sí, pero tenemos una lucha con la carne. Pero entonces el Señor dice, mira, aquí está la medicina, por decirlo así, o el antídoto. ¿Cuál es? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Miremos el Salmo 19, 10, 11 y vayamos a la conclusión para ir a una aplicación. Salmo 19, 10, 11. Mira lo que nos dice allí la palabra. Nos está hablando también de la Escritura, de la ley de Dios también. O sea, lo que vemos en el Salmo 19, a partir del versículo 7, es algo diminuto que se expande en el Salmo 119. Es que en el Salmo 19 se expande. Aquí está todo muy cortito, pero esto es más que suficiente. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. ¿Qué quiere decir? Que si tú deseas la palabra, como la viste allí, como el salmista, vas a poder descansar y vas a poder afirmar con temor, pero con firmeza, que estás avanzando en la carrera de la fe. Sí, con temor, porque si uno está avanzando es gracias a Dios. Pero con firmeza que estás avanzando en la carrera de la fe. Porque recuerda las preguntas que planteamos. Ya hemos tenido ahora sí argumentos a la luz de las Escrituras. Una primera pregunta es que si estabas avanzando en la carrera de la fe, estás dando fruto. Bueno, ya tienes herramientas de la palabra, no algo subjetivo para poder responder. Pero también se hizo otra pregunta, que si ya habías iniciado la carrera, si ya iniciaste también la carrera, o cómo estás en esa parte. Entonces esto nos lleva a la conclusión. Para poder crecer en Cristo, necesitamos la palabra. De lo contrario, la cosa no funciona. ¿Qué conclusión podemos sacar? Para crecer, para avanzar en la carrera, necesitamos la palabra. De lo contrario, las cosas no van a funcionar. Porque ¿cómo vamos a manifestar el amor al prójimo? ¿Cómo lo vamos a manifestar? Es que somos tan bombardeados con los elementos del mundo que, como decíamos en el ejemplo de Santiago 4:4, los mezclamos. Entonces, decimos que sí, es muy importante el amor hacia los demás, pero de espaldas estoy murmurando y sigo mi vida así como si nada, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. ¿Ves? Y sigo murmurando, pero le doy el abrazo al hermano, pero igual sigo y sigo murmurando, sigo y sigo murmurando. ¿Por qué? Porque es un corazón que recibe tanto del mundo y tan poco de la palabra, que realmente resulta de doble ánimo. ¿Qué aplicación podemos nosotros compartir de este texto? Bueno, que deseemos realmente la palabra como un tesoro.
que deseemos la palabra como un tesoro, que meditemos, que estudiemos, que memoricemos la palabra. Pero tú sí te das cuenta lo que dice allí el apóstol Pedro. ¿Cómo comienza todo? Porque uno dice, oye, lee la palabra, es bueno para tu alma. Uno dice, oye, medita en la palabra, es bueno para tu alma. Oye, memoriza la palabra, es bueno para tu alma. Pero Pedro está diciendo otra cosa. Es que para que meditemos, para que memoricemos, para que leamos, hay que hacer algo. ¿Y qué crees que nos dice ahí el texto? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Desearla. De lo contrario, no. Desearla es lo primero. Eso es. Porque uno dice aquí en la aplicación, sí, oye, ¿sabes qué? Tenemos que memorizarla. Eso está bien. Tenemos que leerla. Eso está bien. Tenemos que meditar en ella. Eso está bien. Eso es como una aplicación, pero uno mira el texto y Pedro no dice eso. Pedro lo que dice es deséala, deséala. Como ese niño, como ese bebé, deséala, deséala. Ahí está el punto, pero eso nos llevará a una aplicación. Y si yo la deseo, ¿voy a qué? A leerla, voy a memorizarla, voy a meditarla y voy a vivirla. Recuerda, la palabra es el antídoto para luchar con los pecados que hemos visto. El problema es que si tú no lo haces, esos pecados te van a arruinar el apetito por desear la palabra. ¿Sí? Si tú permites que esos pecados estén rondando tu vida y que esos obstáculos se vean más fuertes, ¿qué va a pasar? Que eso va a arruinar tu apetito por desear la palabra. Y entonces no vas a manifestar el amor al prójimo. Y si es así, cuando llegase otra vez otra pregunta, uno diría, no, yo como que ni siquiera he iniciado la carrera. Como que todavía el Señor no ha tenido misericordia de mí y no ha manifestado su gracia. Pero recuerda el tercer punto, ¿no? La bondad de Dios. Dios es bondadoso. Dios puede hacerlo en tu corazón. Dios puede hacerlo. Así que, comenzando esta serie de sermones sobre la vida cristiana, para poder arrancar y hablar de diferentes temas que se van a abordar durante este tiempo, hay que arrancar con un fundamento, porque de lo contrario, pues, no se va a avanzar en una vida piadosa. ¿Y cuál es el fundamento que hemos visto? Un hijo de Dios, ya sea nuevo, medio, por decirlo así, o antiguo, desea la palabra de Dios. Y así va a poder luchar con todos esos temas que nosotros vamos a abordar, con el tema del matrimonio, de la crianza, de el hablar ante los demás. Así vamos a poder luchar, pero si deseamos realmente la palabra de Dios. Quiero concluir una vez más preguntándote, ¿estás avanzando en la carrera de la fe? ¿Estás llevando fruto o recuerda lo otro? ¿Ya has iniciado también tu carrera o dónde te encuentras ahora? ¿Dónde te encuentras? El Señor es misericordioso frente a aquellos corazones que reconocen su pobreza espiritual y la necesidad del Señor. Así que vamos a tomar un tiempo para poder orar.